Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos, un espacio de liderazgo e inspiración. Soy Claudia Cervantes y en este programa me siento muy honrada de tener como invitado al general Dagoberto Espinosa Rodríguez, quien es el actual director del ISFAM. Él, con una trayectoria de 45 años y medio sirviendo en el ejército, nos viene a dar un testimonio de su trayectoria que seguro será de mucho aprendizaje, pero también de mucha motivación para las nuevas generaciones que aspiran a una vida militar. Y también para los ciudadanos apreciar todo el valor institucional que tiene el ejército mexicano. Bienvenido, mi general. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Comencemos por el origen. El general Dagoberto Espinosa Rodríguez pues es originario de Puebla. ¿De qué lugar de Puebla? ¿En qué lugar nació? Bueno, en mi lugar donde yo nací es un pueblo muy pequeño que se llama Santa Catarina, Coatepec, perteneciente a un municipio también pequeño que es Tlapanalá. Eso está al sur oeste de la ciudad capital de Puebla. De ahí es donde yo nací y crecí y pues me desenvolví ahí como cualquier niño de provincia, y que posteriormente tuvimos que emigrar para seguir preparándonos, seguir estudiando. Nos fuimos a la secundaria, a la preparatoria, y posteriormente al colegio militar, y del colegio militar en adelante aquí estamos después de haber hecho toda una carrera, como dices tú, de 45 años y medio. Sin embargo, a esos les podemos ya sumar 4 años y 8 meses que llevo en el ISFAM, que eso ya es como retirado. Bueno, y de Puebla llega a México y tras muchos méritos logra tener el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional. Para llegar ahí hubo muchas medallas, muchos méritos, muchos esfuerzos, sacrificios y me imagino que honores también. ¿Cómo fue llegando de Puebla? ¿De cuántos hermanos? 11 hermanos, sí, 6 hombres y 5 mujeres. De los cuales sobreviven nada más 3 hermanas y yo. Bueno, entonces, ¿cómo fue la decisión y la vocación de decidir servir a México en el ejército? Bueno, esto fue circunstancial, puesto que estando en aquel tiempo en la preparatoria conocí a un muchacho que había estado en el colegio militar como cadete. No se graduó, pero nos platicaba muchas historias de ahí. Me llamó la atención, me di a la tarea de investigar y vine a presentar exámenes aquí a la Ciudad de México y me quedé y ya aquí me tienen. Después de todos esos años, 45 años y medio, como bien lo dijiste, pero de ellos todavía le podemos sumar 4 años y 8 meses que llevo en el ISFAM, o sea, arriba de 50. Arriba de 50. Y de toda la familia, ¿es usted el único dedicado a las Fuerzas Armadas? Así es, sí. Wow. ¿Y qué opina la familia? ¿Cómo se sienten de tener en la familia a un general? No, pues seguramente que muy orgullosos, puesto que ellos compartieron. Si hablamos de la familia, mi esposa, mis hijos, ellos son los primeros que viven y en carne propia los cambios, la reubicación, todo lo que implica, ¿no? De más de 30 cambios en esos años. Entonces, eso pues les va dando hasta cierto punto práctica y se acostumbran a llegar a un nuevo lugar y empezar a ser amigos y todo un ambiente nuevo, ¿no? Ahí llega el momento, por supuesto, en que ya los hijos no es prudente llevarlos con uno a todas partes, sino que hay que establecerlos en algún lugar de nivel prácticamente de preparatoria en adelante, la carrera y todo lo demás. Entonces, hasta ahí yo siempre llevé a la familia, además ya después de eso nomás me iban a visitar a donde estuvieran, ¿no? Claro. ¿Y alguien más de la familia, hijos? Bueno, ya, ¿cuántos nietos tiene? 4 nietos. Sí. ¿Alguien con vistas que quiera entrar al ejército? No, ninguno. Ninguno. No, yo creo que me vieron y
con eso fue suficiente. Dijeron, no vamos a superar esa trayectoria. No, Se intimidaron. Sencillamente yo creo que se dan cuenta que la vida militar es difícil y no todos es normal, ¿no? No todos están dispuestos a vivir ese trajinar por todas partes y sí es exigente. La vida militar exige, hace rato dijiste, hay muchos sacrificios, pero muchas satisfacciones también. ¿Cuál sería el mayor sacrificio que el general Dagoberto Espinosa Rodríguez ha hecho por dedicar su vida al ejército? Yo creo que el convivir o la falta de convivencia, sobre todo con los hijos, cuando están chiquillos, no puede uno estar mucho tiempo con ellos. Recuerdo una situación cuando me fui a una comisión al estado de Sinaloa, en la conferencia donde se juntan la convergencia más bien de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Ahí estuve 8 meses sin ver a la familia y estaban chiquillos mis hijos. Bueno, eso son de lo que uno se priva y que creo que para mí fue un sacrificio, pero también una satisfacción de haber estado en esos lugares agarrando experiencia. Eso es algo que hay que resaltar, y al escuchar un testimonio de primera mano de alguien con tanta experiencia, es que nosotros los mexicanos vemos al ejército con mucho respeto, pero también a veces con un poco de temor cuando hay presencia, porque sentimos que a lo mejor solo está asociado a que hay un problema de inseguridad que se está cubriendo, pero en realidad es todo un universo muy humano que hay que resaltar, ¿no? Es una comunidad que actualmente en estadística pertenece 1,5 millones de personas entre retirados y activos. Entre retirados, activos, derechohabientes y pensionistas, que son las viudas o los viudos de militares, esos también se consideran, por supuesto, y los hijos, los derechohabientes, que son hijos, esposa, todos esos juntos, es la población que el ISPAM atiende para proporcionarle beneficios que cada uno le corresponde. Claro. ¿Sí? El general tiene 2 maestrías. Sí. Una en Administración Pública, sí, y la otra en Seguridad Nacional, que se fue en el Centro de Estudios Superiores Navales. Bien, sí. Y vamos a que nos explique qué representa cada una de estas etapas. Así no me equivoco, eso me acuerdo. Hay uno, yo ni me acuerdo, bueno, este es el Colegio Militar. Esto significa que soy egresado, que cursé ahora sí que el curso de la escuela del Heroico Colegio Militar para ser subteniente de caballería, 4 años. Esta es la Escuela Militar de Equitación. De esta escuela ya no existe, ya desapareció, pero ahí duraba 1 año ese curso y era para ser profesor de equitación. Okay. Este es del Centro de Estudios Superiores Navales y es ahí donde hice yo la maestría en Planeación y Seguridad Nacional. Okay. ¿Sí? Este es de la Escuela Superior de Guerra, donde hice la licenciatura en Administración Militar y el curso de Estado Mayor. ¿Sí? Y no me acuerdo. Pero seguro fue muy importante. Sí. Y uno que es también muy importante es el de arriba. Bueno, este es un gafete donde se explica la cantidad de unidades y mandos que a nivel zona y región que yo tuve durante mi estancia en el servicio activo. De comandante de regimiento, yo tuve 3 regimientos, en total fueron 4, poco más de 4 años. Tuve 3 zonas militares, en total fueron más de 6 años, y una región militar, el cuerpo especial, que es el cuerpo de policía militar, anterior eso fue lo que antes, de ahí nació la
Guardia Nacional. Eso son generales. Bueno, la subsecretaría, esa como dependencia no cuenta, sino los mandos de tropas propiamente, ¿sí? ¿Y de cuántas personas fueron las tropas que tocó? Eso sí me lo pones difícil. Pero... De coronel, más o menos, cuando, un regimiento ha variado al paso del tiempo, pero en el tiempo que yo estuve ahí, tuve aproximadamente 600 gentes, era lo que como coronel podía ser comandante de un regimiento, es un regimiento más o menos. ¿Qué es lo más difícil de ser comandante de tantos soldados, de tantos militares? Bueno, yo creo que ahí lo que se requiere es experiencia en el manejo de personas o de tropas, puesto que un regimiento pues requiere tiene muchas áreas de operación, desde operaciones, área operativa y área administrativa. Entonces, pues la gente que uno manda, ellos son de menores jerarquías, normalmente capitanes y tenientes, subtenientes, ¿sí? Y tenemos asesores inmediatos que son de nivel de mayor y teniente coronel. Entonces es toda una orgánica que se maneja para tener el mando y la responsabilidad, que eso es lo que más se requiere para manejar un regimiento. Después viene ya las zonas militares. Las zonas militares varía de acuerdo a la geografía y a la importancia que tenga esa zona militar en el ámbito operativo. Si eso ya están permanentes, son unidades que están permanentes, pero eventualmente, cuando de acuerdo a la problemática, se juntan muchas unidades de otras zonas militares a reforzar las operaciones. Las zonas militares que le tocaron fueron en el norte del país, ¿no? Coahuila. Tuve dos zonas militares, la de Coahuila, que es la sexta zona militar, todo el estado era en ese tiempo, ahorita ya son dos, ya se subdividió, pero en aquel tiempo era una sola zona militar, era la sexta. Después la octava zona militar, que la comandancia o el cuartel general estaba en Reynosa, Tamaulipas, y también comprendía todo el estado de Tamaulipas. ¿Ya? Algo que es muy importante que podemos aprender del ejército es que los méritos te dan la jerarquía, la responsabilidad, los valores, los logros, porque ¿cómo empieza? ¿Cuáles son las jerarquías? Más o menos las mencionó, pero llegas al ejército, a la escuela, ¿no? Y de ahí pasas a ser sargento. ¿Cómo es? ¿Cómo vas subiendo de jerarquía? Cuando se egresa del colegio militar es con el grado de subteniente. Subteniente, el arma que le corresponde. En este caso yo fui subteniente de caballería y me mandan a un regimiento de caballería. Ahí ejerzo funciones de acuerdo a esa jerarquía de ser comandante de una sección. Una sección tiene aproximadamente 30 elementos. Entonces, de esos 30 elementos soy comandante cuando te dan comisiones para ir a ejercer el mando, pocas palabras. Posteriormente viene el grado de teniente, que casi es lo mismo que el de subteniente, ¿no? Nada más que es una jerarquía más arriba. Viene el de capitán segundo, capitán primero, que también más o menos son las mismas responsabilidades, y puede ser el comandante de un escuadrón en caballería. En infantería se le llama compañía y en artillería se le llama batería. Entonces es el mismo nivel, aproximadamente 120 gentes. Bueno, sí. Y de ahí para... De ahí ya sigue el ser comandante de un batallón o regimiento. En el caso de caballería se le llama regimiento, en el caso de infantería se le llama batallón.
y también a los de artillería se les llama regimiento y de blindados también regimiento. Entonces ahí eso es donde más o menos difiere de acuerdo al arma. En infantería son más, un poquito más, pero aproximadamente 600 gentes. Bueno, Okay. eso es. ¿Quién decide los nombramientos en el ejército? Por ejemplo, me ha platicado que los actuales secretarios, bueno, el actual secretario y el pasado, fueron amigos y compañeros en otras circunstancias de la vida. Pero ¿quién los nombra? ¿Cómo es la selección? Porque, por ejemplo, pues para la presidenta votamos, ¿no? Por medio de las elecciones. Para que haya un papa, pues se hace cónclave. Pero para que llegue un general a ser secretario, ¿cómo es? Bueno, para ser secretario, seguramente el presidente o la presidenta en este caso es quien designa directamente al secretario. Pero para ser el secretario se selecciona entre los generales de división que existan en el momento, que están en el servicio activo. Así lo dice la ley, que debe ser seleccionado entre los generales de división del momento. Pero todas las demás jerarquías tienen, hasta teniente coronel es por selección en exámenes escritos, físicos y médicos también. De todo el que cubra las condiciones físico y médicas, se va a un examen escrito y ya ahí, de acuerdo a la cantidad de vacantes que haya, ahí es donde se selecciona los que van a ascender. Después ya viene el grado de hasta teniente coronel, viene después coronel. Para ser coronel hay que escoger dentro de todos los coroneles, previo examen, ahí ya no se hace el examen escrito, pero todo lo demás se hace, entonces de ahí selecciona. Por supuesto se toma en cuenta las hojas de actuación que tuvieron en los años que llevan con la jerarquía, igual para coronel, para generales brigadieres, generales de brigada y generales de división. Por supuesto es una pirámide, que de abajo tiene la base, son puros oficiales, son tenientes, capitanes un poquito menos, capitanes primeros menos, mayores menos, y así hasta llegar a general de división. Pues los que ascienden son 4 o 5. Ahorita creo que hubo más porque se creó la Guardia Nacional y tienen ya también sus propias vacantes, pero todos salen de la Secretaría de la Defensa. Es una carrera aspiracional, sin duda, y ya hablamos de los sacrificios. Ahora hablemos de las satisfacciones y el orgullo. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de servir al ejército? La mayor satisfacción creo que es haberme realizado primero como persona y como soldado, digo yo, porque soldado quiere decir de soldado raso hasta general de división, ¿no? En forma general. Eso es una gran satisfacción, haber mantenido integrada a mi familia y tener con ellos una convivencia con los valores y principios. ¿Cuáles son los principales valores que se buscan en quien aspira a pertenecer al ejército? Lo que es incorrompible. Bueno, los valores no están como requisito para ingresar, ¿no? Todos pueden presentar exámenes y se selecciona en base a la cantidad de vacantes y el resultado de los exámenes físico, médico y también escritos, ¿no? De conocimiento general. Pero, por ejemplo, en este otro lado, es el número de años que se lleva, que representa la perseverancia, la lealtad, ¿cómo es? Bueno, es una especie de control que se lleva para la gente que alcanza cierta cantidad de años. A partir de los 10 años ya se da la perseverancia de 5ª clase y de ahí en adelante hasta llegar a la primera clase, que es de 30 años, ¿sí? Entonces, y ya después vienen otras más
digamos, más espaciadas, pero a la vez tienen su propia denominación, pero lo normal es hasta los 30 años y cada 5 años después de los 10, cada 5 años se le da un gafete por el tiempo que lleva, ¿no? De 10, de 15, 20, 25 hasta 30, ¿no? Esos son lo que el tiempo que se cuenta. Que determina, en base a eso se determina. Sin embargo, pues se lo dan a toda la gente que va cumpliendo años. Ahora hablemos de la importancia del ISFAM, que es, como sus siglas lo indican, Seguridad Social. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Muy bien. ¿Cuál es la importancia que tiene el ISFAM para las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la labor y la misión? Bueno, la principal labor es proporcionar seguridad social a las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, ¿sí? Pensionistas, que son las viudas o viudos que fueron esposas o esposos de militares y que al haber fallecido los militares queda pensionada o jubilada, digamos, con derecho a una pensión vitalicia, ¿sí? Eso todo lo que implica la población que el ISFAM le corresponde atender, y son muchas otras cosas que otorga el ISFAM para beneficio de esa población. Entre ellos, pues, se dan casas en renta, una renta que es módica, se dan atención médica. Bueno, el ISFAM proporciona los recursos económicos para que la Defensa y la Secretaría de Marina proporcionen la atención médica a su respectiva gente que le corresponde. Muy bien. Bueno, y hablando de nuevo del ser humano que porta este uniforme, ¿cuáles son tus mayores aficiones y pasiones? Y además, también es un apasionado de la lectura y la historia. Me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Qué libro es aquel que más representa la historia de México? Bueno, hay varios, ¿no? Pero yo creo que México a través de los siglos es el ícono de la historia de México, ¿no? Me gusta, bueno, pero hay muchos. ¿Qué canciones le gustan al general? ¿Canciones? Sí, ¿qué tipo de música? Porque, pues, digo, todo es también formal, pero también hay la parte artística, ¿no? En el ejército. Quiero pensar que llevan una vida también humana, normal, de privacidad con la familia, y que no todo es servir y servir. Se necesita un balance. Pues, yo creo que es como cualquier mexicano. Me gusta la música mexicana, pero también me gusta otro tipo de música, quizá de los 80s, los 90s, que es mi época de joven en plenitud, digamos. Una parte sensible es que eres viudo, es viudo usted. Sí, así es. ¿Cómo fue esa experiencia de sostener a la familia y de repente, pues, ya no verse acompañado de la mujer amada? Bueno, pues eso es algo que todos estamos expuestos, ¿no? Nadie quisiera que ver a la esposa que se va antes que uno, pero al final de cuentas nada más se nos adelanta, ¿no? Sí. Hay que hacerse esa idea y no, es triste, definitivamente, pero la vida sigue. ¿Cómo se supera una pérdida así? ¿Qué hizo usted como para seguir adelante y aceptarlo? O sea, los duelos son difíciles, a pesar de tener una personalidad dura para ser un general, hay una parte humana. Yo no sé, cada persona es distinto. En mi caso, yo nomás me hice la idea de que la vida sigue y que tengo que continuar y que tengo una familia a la cual yo tengo que responder, ¿sí?
Sí, pues es muy admirable cómo eres un abuelo consentidor de esos cuatro nietos que las semillas florezcan en la vida de la familia, que es el pilar, ¿no? Es donde uno encuentra esa fortaleza. ¿Y qué palabras le diría a los jóvenes que quieren enlistarse en el ejército? Bueno, que realmente si quieren dedicarse a esto a largo plazo, tienen que, no, o sea, más bien no tienen que escatimar tiempo ni esfuerzo para lograr sus objetivos. La vida militar tiene mucho que ofrecer, pero también demanda mucho. Entonces, yo diría que es bonito. Para mí fue muy satisfactorio, sigue siéndolo, y no me arrepiento de haber sido militar. ¿Y qué consejo le daría a quienes ya forman parte del ejército para no desistir cuando hay momentos de duda y que te pone a prueba la vida? Bueno, yo creo que no hay actividad en la vida que no requiera o que no tenga momentos difíciles. Hay que superarlos y seguir adelante, ¿no? Caerse, pero hay que aprender de eso y levantarse y seguir adelante. Nada más. Nada más. Si escribieran su biografía, ¿cómo le gustaría que se llamara? ¿Mi biografía? Sí. No, así que les toca decidir a otros, a mí no. ¿Qué frases célebres lo representan? ¿Qué frases célebres me representan? Posiblemente que en la vida todo se puede lograr con éxito si le dedicamos trabajo, disciplina y preparación. Combinando esas tres cosas, seguro que hay éxito. Trabajo, disciplina y preparación. Esas tres cosas. ¿Qué significa para el general Dagoberto Espinosa Rodríguez el valor de la lealtad? La lealtad es uno de los principales valores que debemos de tener, no tan solo los militares, todos los humanos. Porque para nosotros los militares recobra mucha relevancia, pues que un militar desleal sencillamente no tiene cabida en el ejército, ¿sí? Bueno, en las Fuerzas Armadas. Así es. ¿Qué significa el valor de la amistad? La amistad es un vínculo que nos une entre los humanos y que creo que el valor que cada quien le otorga, ese es el tamaño de la importancia de lo que le hace valer propiamente, ¿sí? ¿Qué significa para usted la integridad? La integridad es que nuestros hechos correspondan a lo que nosotros hablamos, a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros prometemos. Ser íntegro es ser transparente también. ¿Se puede compartir alguna anécdota en el campo? Que pues esas anécdotas que no vienen en los libros, más que en primera persona se pueden contar, que haya sido de mucha adrenalina, de riesgo y de cabeza fría para tomar una decisión. Pues nada especial, lo que yo he hecho creo que siempre fue apegado a leyes y reglamentos, a derecho, y sí, hay cosas que a veces cuesta trabajo decidir, sin embargo, proceder en contra de alguien que se mete en cosas ilícitas, pues no tiene mayor valor como anécdota, ¿no? Sino que se actúa y punto, ¿no? Pero sí, creo que eso me lo puedo resolver. Muy bien, pero sí, imagino que pues se necesita
un carácter y una formación para tener un criterio y tomar estas decisiones, donde a veces la vida de algunos compañeros puede estar en riesgo. Hay el libro que seguramente tú conoces y muchos de los que están aquí escuchándonos, oyéndonos, dice que es de Sun Tzu, El arte de la guerra. Y en alguna parte por ahí dice que el comandante o el general, como quieras tomar, debe de ser inteligente, justo, valiente, humano y severo. Entonces esas 5 cualidades son las que debe de tener en determinado momento un general, coronel, oficial, lo que sea, pero si faltara severidad, sin faltar a lo que el deber le exige, debe de tratar de que esas 5 cualidades se vean reflejadas en cada uno de sus actos. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar en esta charla para quienes nos escuchan? Un mensaje para las Fuerzas Armadas hoy en este México. Pues que nuestro país es un país muy hermoso y que podría ser más hermoso si todos hiciéramos esos 3 aspectos, si tomáramos en cuenta esos 3 aspectos para vivir, para actuar, para todo, de trabajo, preparación y disciplina. Trabajar duro, pero tienen que ser las 3 cosas: trabajo, trabajar duro, prepararnos y disciplina. ¿Qué es la disciplina desde el punto de vista de un general? Hay una definición en nuestros reglamentos que dice que es la norma a que todos los militares debemos ajustar nuestra conducta para cumplir con nuestras responsabilidades. En forma general es lo que cumple, es lo que dice, pero yo creo que la disciplina es que todo lo hagamos conforme a lo que marca la norma, las leyes y los reglamentos. Eso es tan fácil como eso. Yo le digo a mi hijo que la disciplina es que aunque sienta flojera, si tiene clase, tiene que ir. No hay excusa. Es el deber, es lo que hay que hacer para ser mejor. Sí, ¿no? Tenemos que ser disciplinados para comer, para hacer ejercicio, para trabajar desde muy temprano hasta la hora que se requiera. Eso para mí es disciplina, ¿no? En general. Bien. ¿Y cómo fue, en qué época y qué cargo tenía cuando le tocó estar en la Embajada de México en Washington? Era yo teniente coronel, estuve los 2 años ahí. ¿Y cómo eran esas funciones? Pues son funciones primero de representar a nuestro país o al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahí es donde nosotros asistimos a eventos donde se comparte o se relaciona con otros países y que son invitaciones, digamos, en el ámbito netamente diplomático, y también, por supuesto, para compartir experiencias y sobre todo hacer un papel decoroso en cuanto a que nosotros llevamos la representación de nuestras Fuerzas Armadas. Bien, le ha tocado también pues ir a otros países, a reuniones. ¿Cómo se ve México en otros países? Creo que México es muy querido, tenemos muchas cosas de las cuales nos pueden admirar, pero creo que podemos mejorar todavía mucho más esa imagen, así que tenemos que trabajar mucho.
trabajo, preparación y disciplina. Ahí también. Nos quedamos con esas 3 cositas que si las hacemos juntas sería una diferencia en el país. Una persona sin preparación pues no va a llegar a una meta tan importante. Una persona sin disciplina pues se va a rendir muy fácil. Y una persona que no quiere trabajar. Y que, pues así no es. va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Hay que ganarse las cosas. O tiene que hacer cosas indebidas para ganarse la vida. Y para concluir, porque el tiempo se termina de esta entrevista, ¿cuál es el papel más importante del ejército mexicano actualmente? Bueno, eso yo creo que sí, ahí sí ya le toca opinar. El papel para mí es lo que le marcan las leyes y los reglamentos, ¿verdad? Eso es lo que le corresponde, pero pues colaborar también con las fuerzas del orden también ya está ahí establecido en las leyes y reglamentos, entonces nada más cumplir con lo que le corresponde. Pues, ¿algo más que quieras agregar para despedir? No, pues que sigamos trabajando todos, que no hay otra forma de salir adelante. Nuestro país es muy bonito, pero tenemos que trabajar, colaborar todos para hacerlo más grande. Muchas gracias por concedernos el honor de estar en Mentores Luminosos. Esperamos que hayan aprendido un poco más de esta dedicada, estricta tarea de la vida militar y que detrás del ejército hay muchos seres humanos comprometidos con México, con sus familias. Por favor, déjenos sus comentarios, denle like, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.